es la mejor escuela del planeta. No existe ninguna escuela que tenga el nivel de esa universidad allá en los Estados Unidos, en donde pues, estudió Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Y de ahí salen líderes de cualquier parte del mundo. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Román, y buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por tenerme en tu programa otra vez. Realmente lo que Harvard busca, y de hecho eso lo puede ver uno en sus folletos donde solicita uno la inscripción, digamos, del proceso que se sigue, pero realmente lo que están buscando ellos pues son virtudes de liderazgo, de desempeño a través de una trayectoria profesional y académica, no solamente buenas calificaciones, sino también una experiencia interesante, importante en el campo que uno quiera desarrollarse. Eso son uno de los requisitos principales, pero también ellos ven más que nada también la contribución que la persona haya hecho a la comunidad. Es una cosa muy notoria en los Estados Unidos que la mayoría de las escuelas piden ese tipo de requisitos, o sea, crear empresarios, crear políticos, crear servidores públicos que no solamente pues, estén enfocados en una trayectoria exitosa, ¿no? Que es importante, pero también que estén enfocados en cómo se puede ayudar a la comunidad, cómo se puede apoyar a la comunidad, cómo ser ciudadanos del mundo y de la comunidad. Entonces eso es muy importante para ellos. Y también algo que, que se busca mucho, de acuerdo a los requisitos de admisión, es dónde estuviste y dónde estás ahora, ¿sí? Entonces cómo llegaste, cómo lograste tu éxito, o cómo lograste estar en una posición de ya sea académica o profesional o política. Valoran mucho el esfuerzo, la tenacidad en las personas, la resiliencia que llaman en algunos ámbitos, ¿no? Claro, bueno, que por cierto es un tema que intentan poner de moda aquí en el estado de Tabasco porque casi no conocemos el término, aunque sí sabemos lo que hacemos, ¿no? Es decir, la capacidad de poder solucionar tus problemas, de ver hacia adelante, de resolver tus propios conflictos, esa es la resiliencia. Samuel, bueno, puedes entrar, ¿no? Y el tema es mantenerte y finalmente salir. Harvard te suelta, es decir, egresas y Harvard, adiós, que te vaya bien, o está en contacto contigo. No, siempre se está en contacto porque se forma también una cosa importante de ir a una universidad como Harvard es el hecho de la gran red que se hace de amistades y de contactos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Entonces eso siempre es como un activo que uno tiene ahí listo para usarse dependiendo de la situación. Tenemos una asociación de exalumnos de la Universidad de Harvard, en México se llama el Club Harvard, y bueno, tenemos reuniones pues cada mes, más o menos. Bueno, mexicanos hay muchos, ¿no? Que han estado allá. Tabasqueños, muy pocos, ¿no? Muy pocos tabasqueños, pero te voy a decir una cosa, muy pocos mexicanos también. Comparativamente hablando con el número de habitantes que somos en México, comparado con otros países, tú ves muchos ciudadanos de Asia, por ejemplo, chinos, japoneses, coreanos, etcétera. Se ven muy pocos latinos en general y se ven muy pocos mexicanos. ¿Por qué? Pues tiene que ver mucho con la concentración, yo diría, de la riqueza en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Donde hay muy poco, o sea, la mayoría de la gente que asiste ahí pues son hijos de políticos importantes a nivel mundial o de empresarios, y mucha gente que llega ahí por sus propios méritos, o sea, porque tienen muy buenas notas, buenas calificaciones, muy buena trayectoria. O sea, el perfil que buscan ellos son de tres tipos, ¿no? Pues obviamente el que está encumbrado políticamente, pues vale la pena pues recibirlo, o el que proviene de familias políticas, ¿no? O de familias empresarias de antaño. Entonces, pues esos son de seguro que entran, claro, en una proporción minoritaria, porque obviamente lo que le da importancia a Harvard es, como te comento, es dónde estabas y dónde estás ahora, ¿no? Entonces, no es lo mismo para alguien que pues salió de un ambiente, vamos a decir, humilde, vamos a decir, pues algo, y de repente tiene puestos muy importantes a nivel internacional, pues a alguien pues que nació ya pues en ese ambiente, pues eso claro. Es el salto de pues una recomendación que te da papá y listo, ¿no? No tiene claro. mayor mérito. Y Harvard ve realmente el salto que eres, ¿no? De la distancia, dónde estabas y dónde estás ahora, ¿no? Eso es muy importante para Harvard. ¿Y cómo fue tu convivencia? Me imagino que te tocó convivir con figuras importantes de la vida pública de México,
y seguramente también de alguna parte del mundo, ¿no? ¿Cómo fue tu convivencia? ¿A quiénes encontraste a tu paso por Harvard? ¿En qué periodo estuviste allá? En el 2001 a 2003, en una maestría en Administración Pública y Economía. Sí, en efecto encontré gente contada, digamos, en algunos casos, en el caso de México, de los mexicanos que estaban allá, hijos de algunos políticos renombrados en México. Muy conocidos. Sí, muy conocidos. También de hijos de, por ejemplo, me tocó convivir con el que fue primer ministro de Mongolia, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, muchos, como te comento, son hijos de gente pues, conocida en Estados Unidos, ¿no? En algunas partes del mundo. Y también me tocó convivir pues, con, ahora sí, ciudadanos que, pues, si uno ve su currículum, si uno ve su trayectoria profesional, pues te das cuenta que, pues, que realmente sí han hecho un logro importantísimo de ver dónde estaban ellos y llegar a Harvard, por ejemplo. Y en el mundo. En el mundo. Sí, la competencia a nivel mundial, digamos, cuando uno solicita una admisión ahí pues estás hablando de miles, claro. Contra miles estás compitiendo, ¿no? Para entrar ahí. Bueno, antes de llegar a Harvard, estuviste estudiando primero en la UNAM, ¿no? Ahí hiciste tu carrera, tú eres físico-matemático, ¿no? Físico-matemático, fue mi licenciatura en Física-Matemática de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y ahí me tocó trabajar, después de terminar, en la Ciudad de México, en temas de investigación y desarrollo. Y después fui a hacer una maestría en negocios en la Universidad de George Washington, en Washington DC, lo que llaman un MBA. Ya terminando eso, tuve la oportunidad de trabajar para el Banco Interamericano de Desarrollo varios años. 11 años, ¿no? Aproximadamente 11 años. Estuvimos trabajando principalmente en el desarrollo de proyectos de infraestructura, desarrollo de proyectos de inversión en el sector industrial y agroindustrial. ¿En dónde era la sede? En Washington DC. En Washington. Pero estabas tú viajando por el planeta entero. Continuamente, sí, requería mucho el viaje principalmente a Sudamérica y México. Se hicieron varios proyectos después de trabajar en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. También trabajé para un fondo de inversión muy grande de $1,000 millones, enfocado exclusivamente en infraestructura para Latinoamérica, auspiciado por los grandes bancos de Estados Unidos, grandes bancos privados de Estados Unidos como GE Capital. Has estado trabajando para gobiernos de distintas partes del mundo, o sea, tu experiencia ha sido así, más que para empresas, para gobiernos. Sí, claro, sí, el tema aquí, gobiernos y también empresas. El Banco Interamericano de Desarrollo se dedica a desarrollar los países, obviamente, pero también se dedica a desarrollar el sector privado, como una misión importante de lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces me ha tocado trabajar en varios países, incluyendo Hungría, Reino Unido y por supuesto en Sudamérica. Muy bien, pues muchos se preguntarán, Samuel, ¿qué hace un tabasqueño que egresó de Harvard aquí en el estado de Tabasco? Y si estás desconectado de esa actividad que ya desarrollaste profesionalmente a través del Banco Interamericano de Desarrollo y de toda tu experiencia adquirida en la Universidad de Harvard con el mundo entero, pues es decir, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué haces en Tabasco? Ya no estás en tu actividad, eres consultor, ¿qué haces? ¿Trabajas para gobiernos? ¿Qué haces? Sí, por la experiencia que he adquirido a lo largo de los años, principalmente en el tema de financiamiento de infraestructura, que estamos hablando desde puertos, aeropuertos, universidades, todo el tipo de infraestructura, servicios públicos, etcétera, tanto con financiamiento, digamos, de recursos públicos e internacionales como financiamiento privado. Digamos, es una modalidad, por ejemplo, la asociación público-privada es una modalidad muy en boga porque básicamente el sector privado hace la inversión al 100%, ¿sí? Y después el gobierno le va pagando a través del tiempo para que esta entidad privada recupere su inversión. Y hay obras que se pagan solas, inclusive, ¿no? Y hay obviamente proyectos que son autofinanciables, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de una autopista, etcétera, ¿no? Entonces, un aeropuerto, un puerto. Un aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México es un proyecto muy rentable, sería muy rentable para ese tipo de proyectos y no requeriría los grandes presupuestos que se están destinando
ahorita, ¿no? Bueno, con muchos claroscuros en este momento, ¿no? En la forma en cómo se está proyectando, la forma en cómo se está concursando. Los senadores se andan quejando de que no hay transparencia simplemente en el desarrollo del proyecto, entonces en la ejecución, pues menos, ¿no? Que es cuando viene la gran inversión. Samuel, ¿cómo ven a México desde Estados Unidos? ¿Cómo lo ven desde otras partes del mundo? El México corrupto, el México convulso políticamente hablando, con tantos problemas sociales, con tanta inseguridad, con la falta de desarrollo, siendo un país sumamente poderoso económicamente hablando. Sí, sí, estamos hablando de hecho de la octava o décima potencia a nivel mundial desde el punto del PIB. O sea, realmente sí es importante México. El tema aquí es es que depende obviamente de qué sector de la población de Estados Unidos. Hay una población de Estados Unidos que viaja mucho y conoce mucho a nivel internacional, comparado con el estadounidense promedio, pues que pues no sale mucho, entonces tiene una idea muy diferente de lo que es México. Entonces la idea que se tiene por lo general, desafortunadamente pues en los medios promedios, digamos, pues es que todavía es un lugar donde la gente usa el sombrero y zarape, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Así nos ven. Así nos ven, ¿no? Es impresionante que haya gente que piense todavía eso, ¿no? Pero obviamente en otros medios, sobre todo la gente que hace negocios, que viaja internacionalmente, viaja mucho a México, solamente tiene una idea diferente, por supuesto, ¿no? Pero sí todavía se encuentran personas que puedan decir, oye, pues casi no se pone el sombrero de zarape, ¿no? Sí hay un México bollante por encima de América Latina, inclusive salvo la competencia con Brasil. Digo yo, para mí no es comparable Chile, aunque tiene un buen nivel de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque su Producto Interno Bruto no es comparable con el de México, ¿no? Su población es mucho menor. Pero bueno, en ese concurso Tabasco, Samuel, ¿tiene posibilidades Tabasco de constituirse como una verdadera potencia económica, por lo menos en el sureste de la República Mexicana, siendo que el crecimiento debe ser en escalera, es decir, no brincar, sino ir avanzando de acuerdo a la escala? ¿Tiene Tabasco posibilidades? Sí las tiene. Aparentemente, digamos, ya perdimos la primera bonanza, el primer, digamos, boom que se llama, ¿no? El tema petrolero, que es nuestro fuerte, hay que reconocerlo. O sea, realmente la mayor parte del Producto Interno Bruto de Tabasco se genera por tema de petróleos mexicanos, de la actividad que Pemex ha hecho en Tabasco. Sí se ha desaprovechado, y desafortunadamente eso, ¿no? De no haber desarrollado las capacidades como una entidad que produce tanto petróleo, claro. o haber hecho, digamos, otras actividades de mayor agregado en Tabasco. Sí se puede hacer, se requiere también de una política orientada pues a desarrollar las capacidades locales. Es impresionante el número de empleos que se generan con la petrolera, pero digamos, nos quejamos a veces de que dice, oye, no hay tabasqueños trabajando en los puestos claves de las instalaciones de Pemex que tenemos aquí en Tabasco. Pero eso se debe también a que tampoco tenemos las capacidades. Entonces viene gente de... No está la gente debidamente preparada. No estamos preparados para eso. Está el ejemplo de esta empresa japonesa que nos ofrece los trabajos de limpieza, ¿no? Allá en su planta en Coahuila, con sueldos de 1,100 pesos semana. Digo, se los agradecemos, pero también es un reflejo de cómo nos ven en otras partes del país, inclusive otras empresas que vienen de otras partes del mundo. Sí, entonces el tema de la capacitación es importante. De hecho, cuando mucha de la gente que vino a Tabasco a trabajar en Pemex vinieron porque tienen, digamos, la capacidad para hacerlo, porque ya están pues, la central de Pemex está en la Ciudad de México y digamos tienen experiencia, pero también tenemos muchos extranjeros haciendo trabajos que deberían estar haciendo los mexicanos aquí. Claro. Entonces, pero tiene mucho que ver con la capacitación, tiene mucho que ver con cuántos programas hay para ingeniería petrolera, cuántos programas hay para desarrollo de software en el tema petrolero, etcétera. Entonces, también tiene que ver con eso, pero es una cosa que también que pasa a nivel nacional, ¿sí? Pasa a nivel nacional y se refleja a nivel local, por supuesto. Claro. Simplemente el TLC, ¿no? El TLC, la ventaja que habían los americanos de México es mano y más barata. Tan fácil como eso. Como nos ven ahorita los japoneses. O sea, ¿qué pasa cuando las empresas deciden establecerse en cierto país o cierta localidad? Lo primero que ves es qué capacidad tiene su planta productiva o qué capacidad tienen los futuros empleados de ahí, ¿no? Y si vas entre más sofisticado sea el servicio que vas a dar o fabricar, en el caso de productos,
ves que mismo cuántas universidades hay, cuántas personas hay en cierto sector, en cierto tipo de estudios. Entonces, cuando no te dan los números, pues simplemente te vas a otro país. Claro. Pasa el caso, por ejemplo, de Intel. Intel se fue a Costa Rica y no se quedó en México. Puedes imaginar. O sea, porque Costa Rica tiene mucho más nivel educativo y de capacitación de sus trabajadores y sus empleados que México. Interesante. Samuel, ¿te parece que la próxima semana podamos abocarnos a desmenuzar un poco más la situación de Tabasco? El tiempo en radio se nos agota y bueno, pues en este momento ya se nos agotó. Tenemos que irnos una pausa, pero ¿te parece, Samuel, que podamos hacer una agenda contigo para hablar de Tabasco, sus capacidades, sus potencialidades en el entorno económico, pero también en el político y social del sureste de la República Mexicana y del mismo país? Claro, Samuel, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Es tiempo de una pausa. Regresamos.